Este es el lugar donde ahora me encuentro gozando de un paisaje precioso. Quiero compartirlo. Estuve hace unos minutos allí junto a esos balcones, contemplando de una manera tranquila, callado, todo este paisaje, toda esta vista. Y quiero grabar el siguiente video y quise compartir contigo esto. Este es un lugar donde lo sencillo se vuelve glorioso. Mira, ¿ves esta carretilla? Sobre este bote pondré mi celular y lo enfocaré hacia ese ángulo. Oh, escucho el canto de las aves hermoso. Voy a tratar de poner aquí sobre este... A ver, trato de enfocarlo. Lo estoy poniendo sobre el bote. Parece que ahí quedó. Bien. Y mi reloj, que lo tengo por acá en el suelo. Estoy también ajustando el tiempo. Ahí está. Mi Biblia ya está lista. Y bueno, sentado en una piedra, sentado en una silla, en fin. Un lugar como este de vida sencilla, donde no hay agua purificada ni tantas cosas que son nuestros estilos por allá en la ciudad. Pero amo este estilo de vida, sencillo. Es un estilo de vida que está en la palabra del Señor, con los siervos y siervas del Señor que vivían en el campo, en contacto con el campo. El Señor Jesús en contacto con el campo, el rey David, Abraham, Noé, en fin. Cuando todas las cosas de la tecnología pues aún no existían. Y pues la vida se desarrollaba. Eh, la gente comía, se bañaba, se trasladaba de un lugar a otro. Hace unas 4 horas, cuando venía hacia este punto, me encontré yo en mi coche por la carretera. Bueno, pues aquí usted va por la carretera y se encuentra el estilo de vida de campo, o sea, burros, vacas, chivas, el pastor con sus chivas, el campesinos trayendo sus productos de sus labores, el maíz, todo eso. Eso está aquí presente. Es el día a día de la gente. Es el día a día. Y amo este estilo bíblico de vivir. Es hermoso, ¿eh? Bueno, pues venía hace unas 4 horas y ya me encuentro a un gran amigo. Él en su hermosísimo caballo de lujo, un caballo hermosísimo, ¿verdad? Y ya, hola mi amigo, ¿cómo estás? Nos paramos, él en su caballo, yo en el mío, ¿verdad? El mío de 4 ruedas, precisamente lo acabo de mostrar ahorita. Y, y bueno, es lindo la gente que convives con esa gente que tiene otros pensamientos, tiene otras formas de ver la vida, de entender la amistad, el amor, el servir a los demás, el respeto a los demás. Cuando yo vengo a estas tierras, vengo a aprender mucho de la disposición para servir, del respeto hacia los demás. Entra usted a cualquiera de estas casas de las familias de aquí y lo primero que hacen es ofrecerle
alimento, ofrecerle agua, ofrecerle de su comida. Están dispuestos a prepararle inmediatamente un plato de comida para que usted coma, para que usted almuerce. En fin, es una forma preciosa de vivir, ¿eh? Y bueno, amo ese estilo de vida. La gente es muy servicial y muy, a ver, se da de corazón, muy sincera, muy limpia. Y bueno, me gusta mucho estar por acá porque aprendo mucho y me renuevo mucho también al convivir con estas personas. Entonces, pues sí, acá se vive muy diferente. La cama es diferente, en fin. El agua es diferente. La tengo aquí a unos metros, agua de manantial. Bueno, muy bien. Bueno, vayamos a lo que sigue del libro de Génesis. En el capítulo 10 estamos viendo las genealogías de los hijos de Noé. Y dice por acá, habíamos visto el versículo 12. Bueno, pues vamos al versículo 13 en delante. En el video anterior enseñaba pues que sí es muy importante para nosotros entender que si Dios puso esta lectura, estas escrituras, nombrando personajes, pueblos, edades y todo eso, pues son importantes. Y nosotros tenemos que aprender a darle la importancia y amarla porque es palabra de Dios. Bien, versículo 13. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Cashlujim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Bueno, aquí nos da otro dato, ¿Cuál? Recordemos que ya en la vida de nuestro Señor Jesús, pues ya aparecen ahí los filisteos y bueno, pues, perdón, con el Señor Jesús son los fariseos. Acá los filisteos es con el pueblo de Dios. Realmente el pueblo de Dios interactúa mucho con los filisteos. Bueno, pues aquí vemos de dónde salen, Salen de Caslujim, ¿verdad? Como de Cam salieron los hijos de Cam vienen a ser el pueblo de Canaán, ¿verdad? Bueno, repito que estos datos sí son importantes para después encontrar los antecedentes de los pueblos y quiénes fueron sus patriarcas, sus padres. Bien, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Jergueseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Bien, pues acá está. Todos los hijos de Canaán. Y ya los nombra, y ya sabemos que después, bueno, después el pueblo de Dios, cuando ya Dios lo va a llevar a la tierra prometida, le dice, pues hay que echar de ahí, mira, te voy a dar la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿Ok? Pero bueno, pues ahí tienes que ir y pelear contra el Jebuseo, contra el Amorreo, contra el Eteo, en fin. Bueno, pues eran los hijos precisamente de Cam, que formaron sus familias y sus pueblos. Pero, pues ahí está. Canaán engendró a Sidón y nos da la lista. Bueno, pues recordemos que Dios maldijo a Canaán, ¿verdad? Maldito sea Canaán. Bueno, pues todos sus hijos cargaron también con esa maldición, de tal manera que fueron pueblos que se echaron a perder tremendamente, abundante pecado. Por eso ya después viene el pueblo de Dios, cuando Dios le dice, a ver, esa tierra de Canaán es tuya, ve y mata a este pueblo, mata a los otros y mata a los otros. Ya era juicio de Dios contra el Jebuseo, el Eteo, el Amorreo, ¿verdad? ¿Por qué? Se les cumplió el tiempo de juicio de parte del Señor.
abundancia de pecado. Pero bueno, no olvidemos que sobre ese pueblo de Canaán había la maldición del Señor que se cumplió. Dice luego el versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Ándale. Aquí ya nos da otro dato, que incluye Sodoma e incluye Gomorra. Pues bueno, la proliferación de la maldad a lo sumo, ¿verdad? Mucha maldad, abundancia de pecado. Ya sabemos la historia que más adelante viene también de Sodoma y Gomorra. Dice, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Nos describe entonces la parte geográfica, dónde habitaron, desde dónde hasta dónde, cuál era su historia, su historia genealógica, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos la espiritual, la parte de la maldición de parte del Señor. Y bueno, pues aquí vemos entonces que estos datos geográficos, ¿verdad?, al día de hoy siguen siendo muy valiosos. Esta es la verdad, esta es una palabra cierta y confiable en términos geográficos. Estos lugares existieron, ¿dónde? Donde Dios dice que estaban. Dios establece bien, nos da con claridad los límites, desde aquí hasta acá, ¿verdad? Eso no lo puede hacer la historia del hombre, pero la palabra del Señor sí nos da esos datos precisos. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Otra vez, ahora vamos con los hijos de Sem. ¿Quién es este Sem? Pues el padre de Eber. Entonces, y dice, y el hermano mayor de Jafet. Bueno, entonces Sem, el primogénito de Noé, de él estamos hablando. Y ahora va, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Ahora, los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Bueno, estos datos que están aquí también los encontramos por allá en el capítulo 5 de Génesis. Allí también, se entrelazan. Estas genealogías que nos da acá se entrelazan con las genealogías que se nos dan también en Mateo, en Lucas y en Génesis capítulo 5. Para los estudiosos, ahí se entrelazan estos hijos, estos nietos, estos papás, estos abuelos, ahí están entrelazados, pero definitivamente, por muy enredado que se perciba, todos los nombres sí tiene un hilo correcto, no hay error, no hay confusión, no hay datos equivocados, todos son correctos. Bien, dice entonces, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Un dato también muy importante, como los otros datos que nos ha dado por acá. Por ejemplo, que Nimrod fue el primer, vamos a decir, poderoso de la tierra, como personaje, y que por ahí funda Babel, su reino fue Babel. Luego después ya sabemos qué le pasó a Babel, ¿verdad? Que es lo que sigue unos 8 versículos más adelante. Bien, entonces, porque en sus días fue repartida la tierra. Un dato misterioso, En sus días fue repartida la tierra. ¿A qué repartición se refiere? ¿Quién hizo esa repartición? ¿Es una repartición que Dios hizo o que los hombres hicieron? ¿O fue una repartición de la tierra por cuestiones geológicas? ¿Verdad? No tengo más datos que nos dé la palabra del Señor. Solo hasta allí, ¿verdad? Que se llamó Peleg porque en sus días fue repartida la tierra.
y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Aser, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Bueno, muchos nombres, ¿eh? Y claro que hubo muchos más. Otra vez, hubo miles y miles y miles de personas en ese tiempo. Mirábamos ahorita acá que da una lista, dice, le nacieron estos y estos y estos en el versículo 23. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y más. Y más. Ese y más se aplica a todas las familias, a todos los hombres, así en esas generaciones como venían, se aplica a muchos más. No vienen los nombres de todos los hijos, no vienen, ¿eh? Entonces ese es un dato que también nosotros siempre lo tenemos que tener presente. Bien, y dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, ahí está, ahora la parte geográfica, en dirección a Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Qué hermosa esa agrupación de los seres humanos que nos da el Señor, por sus familias. Y luego, bueno, obviamente por sus lenguas. ¿Por qué? Porque si no, no se iban a entender. En sus tierras, en su parte geográfica, ¿verdad? En sus naciones, bueno, ya conformando grupos de naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Bien, dato interesante. Salió Noé y con él pues sus 3 hijos y sus 3 nueras, su esposa, bueno, y empezó a multiplicarse la tierra. Bueno, qué importante es entonces que Dios nos da ese dato, ¿verdad? Bueno, va a comenzar la humanidad otra vez. Bueno, y entonces dice el Señor, bueno, Sem tuvo a estos, Cam tuvo a estos, Jafet tuvo a estos, y vivieron en esta parte, estos en esta parte, estos en esta parte, y ahí se fueron dispersando y fueron creciendo muchas naciones, ¿verdad? Pero este es la base histórico-geográfica de la segunda humanidad. Capítulo 11 de la Torre de Babel, ahora vamos a platicar sobre ella, ¿eh? Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto es muy interesante, ¿eh? Dice acá, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. A ver, ¿a qué se está refiriendo allí? ¿Por qué dice que tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras? Y en los versículos anteriores estamos viendo que empezaron a separarse los grupos y dice por sus lenguas. En 2 ocasiones dice por sus lenguas. Separarse por sus lenguas, que debemos entender que hablaban dialectos, vamos a decirlo así, dialectos, quizá no lenguas, no lenguas más completas, más universales, ¿verdad? A ver, en el estudio de los lenguajes de los seres humanos, encontramos algunos dialectos que no tienen una cualidad de lengua. O sea, que es déjame decirlo así, es un idioma que hablan un grupito de personas, no muchas personas, y que tiene, al estudiar ese idioma, vamos a llamarle dialecto, al estudiar ese dialecto, tiene pocas palabras y le hablan pocas personas, ¿ok? Entonces, no se le da el carácter de lengua. Una lengua ya es más completa, es más abundante en su fraseología, en sus palabras, y es un idioma que empieza a adoptar muchos seres humanos. Entonces, una lengua en sí ya es una forma de hablar que ya es conocida y dominada y hablada por millones de personas, déjame decirlo así rápido, por millones de personas.
Las otras lenguas que nos habla la palabra en los versículos anteriores, pues ya son algunas expresiones, nacimientos de algunas lenguas, pero no, no pueden tener ese carácter de una lengua como una forma de hablar muy estructurada, ¿verdad? Muy completa, muy abundante. Entonces, esa es la diferencia entre una lengua y algún dialecto. Ok, ¿qué quiero decir? Que sí, había una lengua universal, la que hablaba todo el mundo. Dice entonces, tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Eso está claro, una sola lengua. Las otras lenguas de las que nos habla la palabra era el nacimiento de algunas expresiones pues más locales. Por ejemplo, yo aquí en este lugar, desde niño andaba por acá, y aquí hay palabras que por allá en la ciudad pues no se conocen. Y yo creo que esto es muy evidente para ti. A lo mejor tú eres no sé, déjame decirlo así rápido, de alguna región de Estados Unidos o de alguna región de Argentina, o de la parte sur de mi país, o eres de Puerto Rico, de Guatemala, o vienes de alguna región de África, en fin. En cada una de las regiones siempre hay algunas palabras pues, que solamente se dicen en ese lugar para identificar ciertas cosas. Nada más en ese lugar. Uy, te pudiera nombrar muchas. Que aquí, mira, este es un pequeño ejido, es un pueblito, un ranchito muy pequeño que parece ser que al día de hoy quedan quizá como 15 familias nada más. O sea, en este lugar no viven más de 50 personas. No viven más de 50 personas. Cuando yo era niño, quizás habría algunas 250, más o menos, cuando yo era niño. Este lugar fue desapareciendo poco a poco, pero al día de hoy quedan como unas 15 familias, cuando mucho, alrededor de 45, 50 personas, no hay más, ¿verdad? Bueno, pues aquí para expresarse, pues sí, se inventan ciertas expresiones que son muy locales, muy regionales, o sea, dialectos. Entonces, pues sí es verdad que en aquel tiempo había una sola lengua, como dice la palabra del Señor. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Bueno, aquí ahora hay datos interesantes acerca de que, a ver, pues no eran tan primitivos, vamos, ya tenemos que quitarnos nosotros, los estudiosos de la palabra, nosotros como hijos de Dios, que por los datos que nos da la palabra del Señor, aquello del el hombre prehistórico, el hombre de cavernas y todo eso, eso no es verdad, eso no es cierto, ¿verdad? Al menos nos quieren aparentar, describen a los seres humanos de ese tiempo casi como puros animales, ¿verdad? Sin ningún entendimiento de nada y sin ningún conocimiento de nada. No es verdad, no es verdad. Así como este conocimiento acerca de cómo construir, también conocimientos de pesca, conocimientos de ganadería, conocimientos de las plantas. Hay mucho conocimiento, incluso de minería también, acerca de los astros también. Mucho conocimiento que, de hecho, a ver, uno de los grandes misterios de la humanidad, y bueno, por ahí me tocó, ver algún reportaje donde se trataba de decir cuáles eran los más grandes misterios de la humanidad. Bueno, y se nombraban varios.
pero al que se le decía que era el más grande misterio de la humanidad, se refería a un instrumento encontrado metálico, ¿verdad? Que al parecer lo que se sabe es que medía los movimientos de los astros, contaba los años y todo eso. Entonces, a ver, parece ser que esa era su función. Bueno, y ese instrumento, los antropólogos, ¿verdad? Los estudiosos de la historia también, pues lo ubican en muchos años atrás, ¿verdad? Claro que yo no comparto aquello de que te digan que 300.000 años para atrás. Claro que no, porque el hombre nada más tiene 6.000 años sobre el planeta. Otra vez, el hombre solamente tiene como 6.000 años sobre el planeta, no tiene más, ¿ok? Bien, bueno, pero vamos a ir a comentar de ese aparato. Se encontró ese aparato y bueno, ya se descubrió para qué existía, para qué había sido inventado. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo le hicieron para calcular los movimientos de los astros y de los demás astros? ¿Y cómo sabían que existían todos esos astros? ¿Y cómo calcularon los movimientos? ¿Con qué aparatos lo hicieron? Es impresionante. Bueno, pues cuando venimos a la palabra del Señor, vamos a ir encontrando datos de este tipo, ¿verdad? Que nos muestran que el hombre prehistórico así no existió, ¿verdad? En ninguna manera. Entonces, pues muchos datos acá, ¿eh? Y dice entonces que hagamos ladrillo y cosámoslo. A ver, ya está ese conocimiento de el hacer ladrillo y ese conocimiento de que al coserlo había cierto efecto, ¿verdad? Y luego dice que le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Ahí ya tenemos utilidades, ¿verdad? Y el asfalto en lugar de mezcla. Oh, bueno, ya estamos entrando con asfalto. ¿Y de qué se forma el asfalto? ¿Y de qué era la mezcla? ¿Verdad? Entonces, pues ahí están estos seres humanos formando a los inicios de la humanidad desde aquel tiempo. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Conocimiento de una torre, ¿eh? ¿Ok? Y para eso de edificar una torre, pues estamos hablando de la plomada, estamos hablando de nivelar las paredes, nivelar los pisos. Bueno, ya estamos hablando de conocimientos más avanzados, ¿eh? Bien, y dice, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Mira nada más, ¿eh? Imagínate de cuánto estaban tratando de hacer esa torre, ¿eh? Y cuánto material tendrían para ello, y cuántas personas iban a ocupar para ello, y cómo iban a hacer para, ellos pensaban hacerla así hasta el cielo, déjame decirlo, como a tocar el cielo. Bueno, y a ver, ¿por qué era tanto su atrevimiento de que podían construir algo así? Manejando los tiempos, los climas, todo eso. ¿Ok? Bien, es muy interesante. Dice, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y hagámonos un nombre. Esta expresión, pues, un poquito a fama, a gloria. Y bueno, y por ende, ¿verdad? En un sentido ya desviado, pues soberbia. Definitivamente soberbia, ¿eh? Y entonces dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bueno, pues algo ya sabían del juicio del diluvio, ¿eh? Obviamente su patriarca principal, Noé, del cual salieron todos estos, pues les habló, les explicó de cómo había sido la generación anterior. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los... sí, la empezaron a hacer, la empezaron a hacer. Pero la intención no era muy buena, era de soberbia, de vanidad, de vanagloria, ¿verdad? Y era un desafío también hacia el cielo, Y
esa frase donde dicen, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, pues como que ya sabían, ¿eh? Ya sabían que Dios había derramado el juicio del diluvio en la generación anterior y que pues ellos estaban previniendo, ¿verdad? Por si Dios de alguna manera, aunque estaba el pacto de que no iba a haber más diluvio, pero se estaban previniendo de que de alguna manera pues Dios fuera a venir sobre ellos esparciéndolos, ¿verdad? Bien, dejemos aquí. Es muy interesante eh, conocer la historia, la vida del hombre y cómo vamos hasta el día de hoy, ¿eh? Esa soberbia y esa vanidad, pues esa sigue, ¿eh? Esa no ha terminado. Y nosotros luchamos cada día con ella, todos nosotros, ¿eh? Y bueno, pues es la historia de la humanidad, es la historia del hombre, ¿eh? Esa es la parte que el hombre no ha entendido. No ha entendido pues que hay un Dios de amor. Yo ahorita, mira este rayo de luz. Mira, en este momento hay el sol, un rayo del sol se penetra por en medio de estos árboles que tengo acá y aquí ahorita están cantando unas aves hermosas en este árbol. Bueno, glorioso, glorioso. Entendamos que hay una creación hermosa de parte del Señor y somos la generación de este tiempo y vale más que entendamos que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia. Bendiciones.